¿Quiénes eran los Nefilim? La misteriosa raza de gigantes de la Biblia y de dónde vinieron. El libro de Génesis contiene algunos de los mitos de origen más famosos a lo largo del tiempo, los cuales son: la creación de Dios de los cielos y la tierra. Adán y Eva comen el fruto prohibido en el jardín del Edén, y Dios mandando a Noé recoger 2 de cada animal para sobrevivir a la gran inundación. Pero escondido entre estas historias más conocidas, hay un relato intrigante y algo confuso, de ángeles caídos y una raza de gigantes sobrehumanos vagando por la tierra. Toda la historia está contenida en solo 3 versículos al comienzo de Génesis, capítulo 6, que dicen: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas, y se casaron con las que quisieron. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. En el hebreo original, el término para estos gigantes y hombres poderosos es Nefilim, que deriva de la palabra hebrea nafal, que significa caer. En ese sentido, esta raza de gigantes nacieron de uniones impías entre los divinos hijos de Dios, que son ángeles, y las mortales hijas de los hombres. Aunque los gigantes Nefilim apenas se mencionan en el relato del Génesis, fueron objeto de gran fascinación en la literatura apocalíptica posterior, especialmente en el libro de Enoc. En ese texto, que no llegó a incluirse en la Biblia, un grupo de ángeles lujuriosos conspira para acostarse con mujeres humanas, dando origen a una raza de gigantes que echan a perder la creación de Dios, hasta tal punto que éste no tiene más remedio que enviar las aguas del diluvio y limpiar la tierra. Híbridos dios-humanos en el mundo antiguo. Los eruditos dicen que hay 2 posibles razones por las que el relato del Génesis sobre los Nefilim es tan corto. O bien se trata de una historia mucho más larga que quedó truncada en el texto, o bien era una historia tan común que los autores del Génesis no se molestaron en escribirla entera. En todo el Próximo Oriente y el Mediterráneo, existían mitos antiguos sobre dioses que se enamoraban o deseaban de mujeres humanas, mantenían relaciones sexuales con ellas y engendraban dioses hombres de tamaño, fuerza y poder sobrehumanos. En la antigua mitología griega, por ejemplo, Zeus engendró al héroe Heracles, Hércules en la mitología romana, en una cita con la bella humana Alcmena. Esos semidioses, bien conocidos por los antiguos autores y lectores de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, eran los poderosos de antaño y los hombres de renombre a los que se refiere el Génesis. Y este breve texto ofrece una explicación de pasada de cómo llegaron a ser. Son sobrehumanos porque lo que representan es algo que Dios nunca diseñó. Son un híbrido entre seres que deberían haber permanecido en el cielo y seres que deberían estar en la tierra. Los Nefilim no son divinos en el sentido de que vayan a volver al cielo, así que andan por la tierra como una extraña mezcla. El relato de los Nefilim en los 3 versículos del Génesis solo insinúa la noción de que las uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres fueron una transgresión. Pero escritores judíos posteriores corrieron con esa idea y ampliaron el elenco de personajes para incluir una banda rebelde y pecadora de ángeles llamados los vigilantes. En el texto conocido como el libro de Enoc, escrito probablemente entre los años 300 y 200 a.C., un grupo de 200 ángeles dirigidos por el ángel Shemyasa, o Samyasa, urden un complot para tomar esposas de las bellas y hermosas hijas de los hombres. Saben que lo que están haciendo es un gran pecado, por lo que hacen un pacto para llevarlo a cabo a toda costa y sufrir juntos las consecuencias. A los ángeles rebeldes se les llama con la palabra aramea Irin, que deriva de una palabra que significa despierto. Por lo tanto, Irgin a veces se ha traducido como los despiertos, pero más a menudo se les llama los vigilantes porque su trabajo como ángeles era permanecer vigilantes y vigilar a la humanidad. Más adelante, en el libro de Enoc, incluso a los ángeles leales se les llama vigilantes, pero este nombre se asocia sobre todo a los malos. En el libro de Enoc, los Nefilim engendrados por los vigilantes y las mujeres humanas no son los heroicos hombres de renombre del Génesis, sino grandes gigantes cuya altura era de 3000 els, es decir, más de 3000 metros de altura. En su hambre insaciable, los monstruosos Nefilim se comen toda la comida de la humanidad, y cuando la comida se acaba, empiezan a comerse a los propios hombres.
Los vigilantes no solo traen al mundo a estos gigantes sedientos de sangre, sino que algunos de los ángeles caídos enseñan a las mujeres encantos y encantamientos, a utilizar raíces y plantas para la hechicería, así como a fabricar joyas y maquillaje para el embellecimiento de los párpados. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. A los hombres, los vigilantes les enseñan metalurgia y cómo fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. El libro de Enoc dice lo siguiente: y surgió mucha impiedad y la humanidad cometió fornicación, y fueron descarriados, y se corrompieron en todos sus caminos. Y cuando los hombres perecieron, clamaron, y su clamor subió al cielo. Es entonces cuando Dios interviene y dice a los ángeles que avisen a Noé del diluvio que se avecina, destinado a sanar la tierra que los ángeles han corrompido. Dios ordena además a sus ángeles leales que destruyan a todos los espíritus de los réprobos y a los hijos de los vigilantes, porque han hecho mal a la humanidad. Destruid todo mal de la faz de la tierra, y que toda obra maligna llegue a su fin. 2 explicaciones contrapuestas sobre el origen del pecado. En el tercer capítulo del Génesis, Adán y Eva fueron culpados de introducir el pecado en el mundo cuando comieron el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Más adelante en el Génesis, Dios destruyó la raza humana mediante un gran diluvio debido a la maldad del hombre, arrepintiéndose de haber hecho al hombre. Noé era el único hombre justo de la tierra, por lo que Dios le perdonó la vida a él y a su familia. De hecho, algunos expertos creen que las hijas de los hombres mencionadas en ese pasaje del Génesis eran mujeres impías descendientes de Caín, mientras que los hijos de Dios eran varones humanos descendientes del piadoso Set. Tanto Caín como Set eran hijos de Adán y Eva, pero el libro de Enoc describe una historia muy diferente del origen del pecado. Aquí, los seres humanos no son los que lo estropean todo, sino los vigilantes y su atroz descendencia. Otros expertos dicen que esta versión de la historia de la creación data del período del segundo templo del judaísmo, cuando prevalecía la creencia en una lucha cósmica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, representadas aquí por los vigilantes. Existe una enorme cantidad de literatura del período del Segundo Templo, que aporta una narrativa bastante significativa que compite con el Génesis. Se dice que Dios creó a los humanos a su imagen y semejanza, y que eran buenos, pero que fueron los ángeles los que lo estropearon todo. La razón de que haya maldad en el mundo son estos seres divinos. Además, afirman que estos 2 relatos contrapuestos sobre el origen del pecado existieron simultáneamente en el judaísmo durante cientos de años, y que distintas sectas judías se aferraron a ambas historias. Fragmentos del libro de Enoc, por ejemplo, se encontraban entre los rollos del Mar Muerto junto a otros textos apocalípticos que predecían una guerra final entre las fuerzas divinas del bien y del mal. Sin embargo, cuando nos adentramos en los primeros siglos de nuestra era, pensadores judeocristianos como Pablo ayudan a desarrollar una teología cristiana centrada en la transgresión de Adán y Eva, como el pecado original por el que toda la humanidad necesita ser salvada. En la ortodoxia cristiana emergente, los humanos son los pecadores, y solo Jesucristo puede sanarlos mediante su gracia salvadora. La saga de los vigilantes y los nefilim pasó a un segundo plano, y el libro de Enoc fue relegado a los pseudoepígrafos, literatura no canónica de autoría dudosa, pero que, para los primeros cristianos, tuvo un valor importante y sus enseñanzas fueron muy consideradas. Finalmente, podemos deducir que los nefilim o gigantes aparecieron a partir de la unión de los ángeles con mujeres humanas, que desobedecieron a Dios. Actualmente, diversas investigaciones y hallazgos de fósiles gigantes en diferentes países demuestran que sí existieron en algún tiempo gigantes en todo el mundo, y no son solo una simple narración mitológica.
This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.